Nos da un gusto poder saludar desde aquí a todos los hermanos que están conectados. Un fuerte abrazo para todos. Y vamos a ir a la escritura, libro de Proverbios, capítulo 22, en el versículo número 3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué le parece si oramos? Si me acompaña, cerramos nuestros ojos para orar a Dios. Señor, hoy queremos que tú nos hables, nos alertes, nos bendigas con esta palabra, Señor, ante esta contingencia, Señor, que se está dando no solo en este país, sino en casi todo el mundo, Señor, por los daños y aquellas cosas que le está aconteciendo al ser humano, en donde varios están muriendo, están partiendo a la eternidad, Señor, y muchos de ellos sin Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra nos avise, nos anticipe, nos ayude a ser sabios en medio de esta situación, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisimos comenzar con este texto. Es un texto que hemos estado abordando durante esta semana con algunas personas, por eso es que hay pocas personas en este lugar. Y lo hemos estado constantemente abordando por la siguiente razón: porque si alguien es sabio para podernos aconsejar en este tiempo es Dios. Y creo que en reuniones anteriores, preliminares, estuvimos hablando con algunos, precisamente avisando acerca de este mal, para que se tomen las medidas necesarias para ser resguardados. Y no dejaremos de hacerlo el día de hoy. También con cada uno de ustedes hemos estado adoptando algunas medidas que quizá me puedo anticipar a lo que queríamos comentar al final, pero ya hemos estado adoptando algunas medidas con algunos. Estamos organizando algunos grupos de WhatsApp para que quien tiene su internet pueda estar recibiendo las enseñanzas hasta el próximo día 20, por lo menos, que se ha extendido estos avisos que nos han dicho para resguardarnos, aunque pudieran cambiar las fechas. Hay quienes dicen que para el día 20 estará lo más recio de todo esto, entonces puede ser que se extienda por ahí. Puedo decir que no he comprobado el dato, pero un hermano que yo creo que estudió esto me decía que finalmente esto se podía extender hasta 6 meses. Entonces, durante esos 6 meses no vamos a dejar de estar compartiendo la palabra, pero sí lo vamos a hacer de una forma sabia, a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces les vamos a pedir de favor que en cada lugar, con su ministro o predicador, lo que sea, y que esté ahí el encargado de cada lugar, se dirijan cada uno de los congregantes para que le den su teléfono y de esa manera poderles hacer llegar por el WhatsApp la dirección de correo electrónico para que puedas abrir la enseñanza. Yo te recomiendo que no te distraigas en este tiempo, sino que seamos sabios cómo nos conducimos ante Dios, y lo vas a ir comprendiendo ahorita durante el estudio. Y bueno, esa es la forma en cómo vamos a estar trabajando. E incluso si después de que termine cada enseñanza que tú escuches, cada predicación, tienes una necesidad, una inquietud al respecto, tú puedes escribir en ese WhatsApp, así como cuando terminamos la reunión y varios se sientan y preguntan y tienen inquietudes o una necesidad personal. Tú puedes preguntarla también desde el WhatsApp, y entonces te vamos a destinar un tiempo. ¿Sí me explicó? Vamos a hacer la cita
y te vamos a atender a través de ello. Ya puede ser incluso a través de una videollamada para poder vernos, ¿de acuerdo? Y de esa manera vamos a estar atendiendo las necesidades de cada uno. E incluso si llegas a tener una necesidad extraoficial a todo esto, también te puedes comunicar. Vamos a tener algunos hermanos ahí al pendiente de este grupo para que inmediatamente nos comuniquen la necesidad y poder hacer una cita inmediatamente y platicarlo. ¿De acuerdo? Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ojo, este pasaje es muy particular. Dice, hablando en singular, el avisado, o sea, de una persona, ve el mal y se esconde. O sea, ya sea avisado, sea que se enteró, o sea, de alguna manera le llegó la noticia y dice, ese se va a esconder, mas los simples, habla de muchos, que van a ser simples, que van a ser ligeros. ¿Con qué? Con el aviso que se les va a dar. Qué sé yo, algo que se avecina, algo que ya llegó, algo que está afectando, y en este caso el coronavirus ya es un hecho. A mí me sorprendió mucho que leí un periódico local, no sé si el epidemiólogo sea un tanto extremista, no lo sé, es uno de los periódicos más que circulan más en esta ciudad, el AM, y que tiene, creo que, respaldo por el Reforma, etcétera. Sin embargo, él decía que 1 de cada 2 ciudadanos iba a padecer esta enfermedad. No sé si alguien leyó esa noticia al respecto de los de aquí. ¿Sí? Es importante, si se dan cuenta, por eso lo comento, si lo leyeron, es importante estar al pendiente. Que no solamente veas videos de qué pasa, cómo se mueren, sino que te enteres en el día a día qué está sucediendo. Bueno, eso dijo él. Sin embargo, bueno, pues respetable la ciencia médica, pero finalmente el que decide es Dios, ¿no? Pero tampoco vamos a ignorar, porque Dios dice en la Escritura que Él vela por la ciencia. Y si es una cuestión exagerada, pues qué bueno, para que todavía con mayor razón veas el mal y te escondas. Hagas todas las previsiones necesarias. El avisado ve el mal y se esconde, pero hay unos simples, muchos, que pasan y reciben el daño. El día de ayer, por algunas razones, tuve que salir por la tarde y me llamó mucho la atención. Créemelo, no pocos lugares. Y la persona que iba manejando el vehículo, un varón, íbamos acompañados con uno de mis hijos, y le digo, ¿sabes qué? Ahorita es un alto riesgo, hay que tener cuidado, lo que tocas, etcétera. No vamos a andar como asustados, pero sí hay que tener cuidado, dicen las medidas sanitarias. Pero íbamos pasando por calles, colonias en este lugar. Y nos llamó mucho la atención ver jóvenes en la calle, bebiendo cerveza. Así, mira, había lugares llenos con música, cerveza, y haciendo hasta desfiguros en la calle, y ahí estaban. Y era una fiesta tras otra fiesta, tras otra fiesta, y personas que tenían afuera sus anafres, y ahí estaban comiendo carne asada, bailando, comiendo, bebiendo. Todos como si nada. Los simples pasan
y reciben el daño. Dos actitudes que se tomarán: los prudentes y los imprudentes. El que va a buscar resguardarse de todo esto, aun como cuando ha habido otras pandemias a lo largo de la historia, muchos han buscado refugiarse en Dios, han buscado a Dios. En esos momentos se han arrodillado ante las tragedias que llegan y dicen: vamos a resguardarnos, vamos a orar. Otros dicen: vamos a rezar, etcétera. Y cada quien busca resguardarse en Dios. ¿Qué ocurrió ante un incendio épico y de gran magnitud y devastación en Australia? ¿Sabías tú que se estaba totalmente quemando aquello? Y los mismos ciudadanos ya no soportaban porque el aire estaba contaminado y se podían asfixiar. Las bestias estaban muriendo en enormes cantidades y a pesar de la tecnología del ser humano no podían contener ese incendio. Sin embargo, llegó una notificación y a través de los medios les decían a las personas: oren a su Dios, levanten oraciones, que Dios detenga esto porque nada lo ha podido detener. Y una lluvia de unos cuantos minutos apagó todo. Dios envió la lluvia, escuchó las oraciones, escuchó el clamor de las personas. Y todos salían a las calles y le daban gloria a Dios. Estaban contentos, se veían las fotografías, las personas contentas. Hace no poco tiempo también estábamos de visita, ¿qué será? Yo recuerdo, será que unos 8 meses, un año quizá. Estábamos en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina. Y el hermano que preside en ese lugar nos decía: mira, hace apenas un poco tiempo había incendios forestales, y no los podían apagar, Dice: teníamos miedo que alcanzaran nuestras casas. Dice: ya se veía aquello terrible, ya el ambiente estaba muy contaminado, porque yo no sé si tú has ido en los tiempos de la zafra a alguna sierra, cuando está la caña y la queman, entonces se ve gris el cielo y empiezan a caer pequeñas partículas de todo lo que se quema, así carbonizadas, y todo eso tú lo aspiras y te hace daño. Y decía el hermano, dice: sin embargo, todo esto se dio y ya era algo tremendo, era inusual. Dice: pero nos empezaron a decir: pónganse a orar, pídanle a Dios que nos ayude. Dice: y todos a orar. Dice: convocaron una oración de determinado tiempo y justamente Dios empieza a hacer caer la lluvia. Y otros cuantos minutos controló todo. Dice: todos conscientes de que después de que se oró, algo había pasado. Amado, es un tiempo peligroso. Muchas personas están muriendo y ni tú ni yo nos vamos a librar. Vamos a estar en medio de todo esto. Esto es el comienzo en nuestro país. ¿Has visto lo que sucedió en China? ¿Estás viendo lo que está pasando en Italia? ¿Estás viendo lo que están viviendo los españoles? Aún recuerdo un reportaje en donde una de las personas dice: ¿qué está sucediendo allá en Europa? ¿Qué está sucediendo en aquel continente? Y dice: aquí los españoles como si nada, ya sabes, ellos siguen en la calle, no pasa nada, etcétera, etcétera. A los días se incrementó su número de muertes. Dos actitudes: el que se va a resguardar y el que no se va a resguardar. Pero finalmente es Dios el que tendrá el control de todo esto. Hace poco tiempo, unos días,
estábamos comentando con un grupo de hermanos acerca de esto y una madre cristiana nos dijo cómo el director de la escuela de sus hijos, él mismo, no siendo un cristiano, no siendo un creyente, les decía, ore. Así se lo dijo en lo personal, ore, y lo dijo a nivel general, oren a Dios, porque esto se va a poner muy feo. Oren a Dios. Esto nos hace recordar algo que ocurría en la Escritura cuando Jonás sube a un navío, ¿verdad? Y entonces se levantó una tormenta inusual para que los mismos marineros expertos hubieran temido y dijeron, ¿qué está sucediendo? Vamos a orar a Dios, oren a su Dios, y todo el mundo se arrodilló. Hasta que salió finalmente la causa, ¿verdad? Una desobediencia de un hombre llamado Jonás. ¿Qué hicieron? Lo arrojaron a la mar y todo se calmó. Él mismo les dijo, no, pues mira, es esto. Y entonces todo se calmó. Una desobediencia. Y estos oraron a Dios y encontraron la respuesta. Y tú te vas a dar cuenta a lo largo de este estudio que la desobediencia sí trae consecuencias. Es tiempo de refugiarse en Dios y hasta los incrédulos lo saben. ¿Estamos de acuerdo? Y en la otra actitud de las personas imprudentes, los simples, va a haber una actitud. A lo largo de la historia ha habido pandemias y ha habido estas dos actitudes: quien se refugia en Dios y quien de plano lo ignora. Pero sabes, durante los años 1300 al 1500 que se registraron pandemias que acabaron con una gran parte de la humanidad, algunos entre los imprudentes lo que hacían fue que se entregaron más a los placeres. Hace no muchos días, hablando con un hermano, un ministro, quien me preside en el Señor, y él me decía, dice, mira, si no los detuvo el SIDA, menos los va a detener de estar haciendo sus maldades esto. Históricamente hay datos que los lugares donde se había registrado la peste negra, muchos habían temido a Dios, pero que otros se habían entregado a los placeres. Como diciendo, pues si ya me voy a morir, pues vamos a disfrutar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dicen algunos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Vamos a disfrutarlo con una temeridad muy grande, no sabiendo que después de esta vida hay otra. Y mi amado, yo quiero decírtelo, después de esta vida te sigue otra. O te vas al cielo o te vas al infierno. ¿La libraste ya en un accidente? ¡Qué bueno! ¿Y de este virus la librarás? ¿Qué va a suceder? Ya te operaron, saliste bien. ¿Y de este virus saldrás bien? ¿En este tiempo saldrás bien librado? ¿Qué va a suceder? ¿Qué será de tu vida? Espero que no tomes la actitud de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay órdenes de que nos resguardemos, que nos cuidemos. Ojo, pero no hay órdenes de que no prediquemos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero hay maneras de hacer esto. Con sabiduría, dice la Escritura, se hace la guerra. Entonces es tiempo de que entremos y nos actualicemos con los jóvenes a través de lo que tenemos hoy, las redes sociales. ¿De acuerdo?
Aquí ya no hay de que no sé usar esto. Con sabiduría se hace la guerra. Y dice la Escritura que el que gana almas es sabio. Y qué bueno que hay videollamadas. Ya nos podemos ver y podemos platicar. Qué bueno, va a haber gente que va a estar ahí cercana contigo y se van a resguardar. Pues es un buen momento para sentarse y hablar las cosas que verdaderamente valen la pena, que tienen que ver con lo eterno. Dice la Escritura que también que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Es decir, cuando hay personas sabias, se reúnen y pueden analizar las formas de seguir extendiendo el Evangelio, analizar las formas de cómo seguir hacia adelante para poder estar preparados para la eternidad. Es tiempo de reunirse, es tiempo de ir viendo y explorando las opciones. Es tiempo de andar sabiamente y no como necios, ignorando las cosas. Por ahí dan algunas recomendaciones de salud, te suplico las leas. Se habla de que las personas deben de tener el sistema inmunológico fortalecido y que una forma en cómo se fortalece también es bajo el descanso. Muchas veces hemos hablado acerca del día de reposo. Hay personas que dicen, yo sí lo guardo, trabajo los 6 días de la semana y el séptimo yo lo guardo. Pero sé realista, ¿tu mente sí descansa? ¿Estás en tu cama y estás pensando en tus agobios materiales? ¿Estás en tu cama y ya estás pensando en la planeación de tu trabajo, en tus fracasos o en tus victorias? Dice que es tiempo de dejarlo todo y que tu mente entre a lo espiritual. ¿Lo haces así? Muchas personas andan turbadas, andan ansiosas, andan afanados. Y pareciera que con esto ahora sí les dijeron, resguárdate. Y si vas a tu trabajo, vete a tu casa. No andes del tingo al tango, como dicen coloquialmente. Vete a tu casa, quédate ahí. Y el que no tenía tiempo para sus hijos, pues ahora me imagino que lo tiene. O espero que no seas de los que te vas a sentar en la mesa y tu hijo va a estar enfrente de ti y va a estar en las redes sociales y tú vas a estar en tus redes sociales. Y entonces como 2 o 3 perfectos desconocidos. No, es tiempo de fortalecer las relaciones familiares. Es tiempo de fortalecer tu relación con tu esposa, con tu esposo. Es tiempo de aprovecharlo. Hay muchas problemáticas por cuestiones del desapego que están pegando a la familia. No hay apego porque no hay comunicación, porque no hay cercanía, porque no hay profundidad en esas relaciones. No es tiempo de que lo estés perdiendo ahí tratando de buscar más cosas en el internet y meterte basura por ahí, hasta evangélica, de engaños y mentiras que hoy circulan por las redes. Dice, no te desveles para que no sea afectado tu sistema inmunológico. Qué curioso, porque hoy van a gritar y yo creo que van a salir a marchar por las calles todos los que tienen las vidas nocturnas, ¿verdad? Los antros van a salir también a marchar, a pedir justicia. Hoy se acostumbra. ¿Te imaginas? Todos los borrachos, adúlteros y fornicarios saliendo a la calle a marchar. Por favor, no nos pidan que no nos desvelemos. ¡Qué bueno! No hay mal que por bien no venga, mi amado. ¿Sí me explicó? Cero vidas nocturnas, escúchalo bien, innecesarias. Hay momentos en los cuales un padre de familia sí se levanta, ¿verdad?, para atender a su hijo.
si está enfermo, para atender a su esposa, para atender una necesidad de emergencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estamos viviendo tiempos particulares, tiempos de orden y de guardarse. Y estamos hablando de la pandemia actual conocida como el coronavirus o COVID-19. No es la intención alarmar a nadie, simplemente debemos enfrentar una realidad. Definitivamente son tiempos que causan temor, incertidumbre. Pero una cosa es tener temor y otra, tener cobardía. El temor en los seres humanos es natural. ¿Estamos de acuerdo? Pero a pesar del temor, no te detienes en la vida. No eres de los que tienes que tomar, como muchos lo hacen, cierran su cuarto y dicen, ya no quiero saber nada, ya no quiero comer, ya no quiero tener contacto con nadie. ¡Ay, qué terrible! Porque si salgo, ¡ay, me vaya a pegar el virus! ¡Ay, aquí! ¡Ay, allá! No. Y te decía, la intención no es alarmar a nadie, ni asustarte. Simplemente debemos enfrentar una realidad. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Isaías 26:9. Entonces el temor no nos va a paralizar. Imagínate un papá mientras su hijo necesita instrucción o su esposa necesita ser fortalecida en algún área y todo asustado y metido ahí en su cuarto. No, porque ya no puedo tocar nada, porque ya no puedo salir. No, va a salir y va a hacer lo que tiene que hacer. Y tiene que proveer para los suyos, porque si no es peor que un incrédulo. Y pues va a salir, va a trabajar. Si en ese momento todavía las condiciones están, lo va a hacer para traer el sustento diario. ¿Sí me explicó? Ok. Y mientras en casa, ¿qué va a esperar de mamá? Que esté resguardando y cuidando a los hijos. ¿De acuerdo? Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es decir, cuando vienen los juicios de parte de Dios sobre la humanidad, dice que los moradores del mundo aprenden justicia. Aprenden a andar incluso en una rectitud moral. Se frenan y andan en una rectitud moral delante de Dios. Y definitivamente estamos viendo algo que no es usual en estos tiempos. Cuando tú observas el mapa de la propagación del virus, te das cuenta de que el mundo entero está afectado por esta enfermedad. Y hoy las personas pueden viajar por todo el mundo y eso ha facilitado mucho la diseminación de este virus. O sea, que se ha diseminado de una forma vertiginosa en el mundo. Pero te decía que a los cristianos esto no nos sorprende, a la humanidad sí. Es que ahora viajan y es que van, vienen. A los cristianos no nos sorprende esto. Es parte de una de las señales que nos están marcando que el fin de los tiempos se acerca. En Daniel 12:4, Dios ya lo había anticipado desde muchos años atrás. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. O sea, van a andar de aquí para allá, van a correr, algo rápido. Esos fueron los cambios que se han ido presentando ahora con la aeronáutica. Los aviones van, vienen y en cuestión de horas ya estás en otro lugar. Ya no tardas mucho tiempo en llegar a China. Es una cuestión de horas, nada más. Van a correr de aquí para allá, pero dice algo más. Y la ciencia aumentará. Amado, ¿no ha aumentado la ciencia?
Es increíble, ya no son años los que pasan para que haya cambios en la tecnología. Ya es cuestión de días. A los 2, 3 días ya hay un cambio diferente. La ciencia se ha aumentado. Entonces esto no nos toma por sorpresa. Pero dice la Escritura, dice la Biblia, que Dios envía juicios a la tierra con un propósito, que las personas aprendan a andar en justicia. ¿Y podremos decir que estamos ante un juicio de Dios? ¿Qué opina usted? Se la dejo, que usted solo lo responda. Te quiero dar algunos antecedentes de esta pandemia. Estos son tiempos que se anticiparon en las Escrituras. Mateo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dicen algunos, sí, pero en la historia siempre ha habido esto, pero no como en estos tiempos. Hoy es una cuestión mundial. Y no es lo único que está ocurriendo. ¿Sabías que ya hay brotes de otras epidemias? En México ya tenemos por lo menos, creo que otras 2 o 3 más. Y están espantados. Hay un brote de sarampión. ¿Qué más hay? Tuberculosis. ¿Qué más? Influenza. ¿Qué más? O sea, está brotando de una forma increíble todo esto. Se está aumentando, va rápido. Entonces la Escritura ya lo había anticipado. Ojo, yo quiero que te quede bien claro nuevamente. No solamente las personas que no conocen a Dios sufrirán, aún la misma iglesia. ¿De acuerdo? Ok. Por eso el avisado ve el mal y se esconde. Dios viene alertándonos desde hace tiempo que a nuestra generación le sucederían estas cosas y serían las señales que antecederían al regreso de Cristo a esta tierra. Y los acontecimientos mundiales han ido confirmando esto una y otra vez. Pero ¿ante qué estamos? Pues ya lo sabes, ante un coronavirus. Que te doy algunos antecedentes. Dice, ¿de dónde proviene? El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud fue informada de un brote de neumonía de causas desconocidas, detectado en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, la 7ª ciudad más grande de China con 11 millones de residentes. ¿Qué más dice? Se descubrió que de los primeros individuos infectados de dicho virus, del COVID-19, algunos mostraban síntomas desde el 8 de diciembre y varios de estos se encontraban entre los vendedores del mercado de mariscos de Wuhan, en el sur de China. Por cierto, un mercado negro. Sí sabes que es un mercado negro, ¿no? Donde te venden lo prohibido, así de sencillo. Ese es un mercado negro. Lo que es clandestino. Lo que no es legal. Y entonces ahí surgió. Y después lo único que referenciaron fue decir, se trata de una infección a gran escala que comenzó a afectar a todo el mundo. Y bueno, te quiero mostrar una pantalla para mostrar que finalmente esto es una afectación mundial. Todos los países que están contaminados hasta el día de hoy, pues no hay uno que se escape, ¿o sí? Ni uno solo se escapa.
Solamente que si te das cuenta, en todo lo que es Europa, está así. Ni Rusia, que cerró radicalmente sus fronteras, se ha escapado. De ese tamaño están las cosas y te puedo dar muchos datos más. A ver si pones el de aquí de México, por favor. No sé si el dato está actualizado, brother. Hasta ayer a las 11 de la noche, este es el dato. Reporte 21 de marzo a las 7 p.m., 251 casos confirmados, 2 defunciones y 1,463 casos negativos, 697 casos sospechosos, según el Excelsior. De buenas fuentes me he enterado que hay más casos, que se están surgiendo ahorita, en hospitales de prestigio y no prestigio. Y a manera de chusca, si quiere le quiero comentar algo, no se espante. Tenemos el privilegio de tener una enfermedad de ricos. Los que no viajaron son los que van a pagar los platos. ¿Sí me explico? Entonces tienes una enfermedad que solo a los ricos les dio y pues bueno, siéntete privilegiado, es una enfermedad de ricos. Ok, origen del virus. Aunque no hay una prueba científica contundente, un gran número de investigaciones y artículos parecen indicar que el origen se encuentra en los murciélagos. Hay diferentes versiones y yo creo que ya las has de haber escuchado. Que genéticamente es un virus manipulado, que lo manipularon en China y que ahora los chinos dicen que no, que lo hicieron los americanos y Rusia dice que los malévolos y que no sé qué. Y bueno, todo el mundo se está acusando. Y dicen uno surgió de aquí, otro surgió de allá, etcétera. La idea es que ya está. ¿Sí me explicó? Y bueno, algunos indican que el origen se encuentra en los murciélagos. Fíjate que hay una nota muy interesante, pero me gustaría solo poner, brother, no sé si podamos poner, antes de que pongas la sopa ahí, por favor, ese es el murciélago, pero, ok. Por ahí la página, por favor, para que quien la quiera revisar por ahí. Ya que es un estudio de la Universidad de Hong Kong. Ellos, desde el 2007, la comunidad científica de Hong Kong advertía desde el 2007 que se evitara el contacto y consumo de este tipo de animales, de los murciélagos. Que se evitara este consumo en el mercado negro de China. Ya lo habían advertido. Decían ellos, no podemos asegurar que por comerlo se haya comenzado el contagio, pero por el simple hecho de manejarlos sin higiene es suficiente para que haya riesgo. O sea, imagínate los animalitos ahí vivos, exóticos, haciendo sus necesidades fecales ahí, los defecando, orinando, y tú pasas por el mercado. ¿Sabías tú que de por sí el orín del murciélago es peligroso? Y luego lo manejan así, sin ton ni son, sin cuidados. Entonces sí se derivó algo. Ya lo estaban advirtiendo, detengan, frenen eso. El contacto con este animal es, según expertos, una fuente teórica para encontrar el origen del coronavirus. ¿Cómo hubo ese contacto? Los médicos encontraron que un número considerable de infecciones provenían de personas que habían tenido contacto con el mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, foco del coronavirus.
En dicho mercado se dice que existe un mercado negro con especies exóticas que algunas se venden para consumo humano, y entre ellas está el murciélago. Ahora sí pon la foto, por favor, no le apagues, brother, así déjale. Creo que sí se alcanza a ver. ¿Ya la vio usted ahí? Ahí está el murciélago. Eso es lo que comen. Sea que se ingiera o no, el contacto con este animal sin medidas higiénicas causaría el probable origen de la infección que ahora afecta al mundo entero. ¿Qué dice la Biblia del consumo de los humanos para con este animal? Deuteronomio 14:12. Hablando de las especies que no se deben de comer, un Dios sabio dijo lo siguiente, más bien el único y sabio Dios, dice: y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor. Y el verso 18 termina diciendo algo de Deuteronomio 14: la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. O sea, no te lo debes de comer. Dios prohibió su consumo, y muchos años después de que Dios dijo esto, pues nos pueden quedar muy claras las razones de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Las desobediencias de Jonás causaron algo. Las desobediencias humanas están causando cosas. ¿Qué aprendemos de aquí? Ok. Si el ser humano hubiera mantenido una sana distancia con este animal, quizás esto no estaría ocurriendo. Pero Romanos 7:12, ¿qué dice? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, también dice la Escritura. Los mandamientos de Dios, por lo tanto, son para nuestro bien. O sea, Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Pero sin embargo estamos viviendo algo muy particular, una sociedad que va en contra de la ley. Y aunque el mandamiento es bueno, es santo y justo, a nuestra sociedad no le gusta vivir cumpliendo la ley, se ha vuelto antiley. Vivimos un tiempo donde a la gente no le gusta someterse a la autoridad. Hemos llegado a tal grado que cuando algo que el ser humano quiere hacer, o sea, dice: no me importa la ley. Hoy todo mundo exige libertad. Los jóvenes quieren libertad, pero no quieren responsabilidades. Los jóvenes quieren libertad y no quieren límites. Hoy las mujeres buscan libertad, pero no quieren responsabilidades. Hoy la comunidad lésbico gay busca todas estas cosas también, pero no buscan estar bajo la ley. Para nada los hombres. ¿Qué estamos viendo el día de hoy? Las personas quieren libertad para tener derechos sobre sus propios cuerpos. ¿Y qué es lo que pelean? ¿Solamente igualdad con los demás? No, también hay cosas que están ocultas. Buscan tener derechos para abortar, es decir, para matar, para destruir a la raza humana. Quieren libertades para la homosexualidad, libertades para el adulterio, libertades para el bestialismo mismo. ¿Qué es esto? Para meterse y ayuntarse con las mismas bestias. Como animales irracionales anda el ser humano. Quieren hacer lo que está fuera de la ley y están creando leyes para volver lo prohibido en legal, para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Las están generando. Y con la ley de Dios quieren hacer lo mismo, pero la ley de Dios no cambia. No cambia. Por lo tanto la ignoran y entonces vienen las consecuencias. Por ejemplo, vayamos a Levíticos 18:23. ¿Qué dice la Escritura?
Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Está prohibido por Dios relacionarse sexualmente con animales. Sin embargo, el hombre ha desobedecido. ¿Y cómo se le llama a este pecado, a esta desobediencia? Bestialismo. Bestialismo. Y esto es más practicado de lo que tú te puedas imaginar. Hace no mucho tiempo, la Sociedad Protectora de Animales lanzó un comunicado pidiendo que se protegiera a las bestias, porque ya las estaban afectando por el abuso. Es algo tremendo. El ser humano se ha degradado tanto que han tenido que surgir voces defensoras para crear leyes a favor de las bestias. Esto es tremendo. O sea, los seres humanos pensantes se han vuelto más bestias, que valga la redundancia, que las mismas bestias. Hoy dile al adúltero, no adulteres, y se burla en tu cara. Oye, no andes, mira, ni los perros son como tú, por favor. Pero ya andan como las bestias, se exhiben en la calle. ¿Sí o no? El perro no se esconde, el adúltero tampoco. Y aunque presume de ser muy inteligente y bien macho porque anda con una y con otra, no se da cuenta que eso no es verdad. Que más bien lo que da es asco. Que más bien su reflejo es uno. Porque eso sí te aseguro, la gran parte de los adúlteros y este tipo de personas, cómo les duele en su casa suplir hasta lo más necesario. Sus mejores alegatas y lo mejor que tienen para discutir en casa se llama el tema dinero. Y luego hasta andan como Don Juan, pero mandan a la esposa a trabajar. Dígame usted, ¿qué clase de hombre es? Anda de adúltero y todavía la manda a trabajar. ¿Qué clase de hombre es ese? Le quedó muy grande, ¿verdad?, el término hombre. Es un abusivo, más bien. ¿En qué ha derivado esto? No sé si por ahí tienes algunas fotos al respecto. Hallan a velador de su negocio violando a perrita. Queda libre bajo fianza. Al regresar de una reunión familiar, los dueños escuchan chillar a un perro. Al entrar al cuarto en donde dormía el cuidador, Martín N., lo encuentran violando a la perrita. ¿Qué te parece? Créemelo, que aún en las rancherías te encuentras lugares donde ni las gallinas escapan. Todos conocemos la pandemia llamada SIDA, que hace 40 años azota a la humanidad. El primer caso de esta enfermedad en humanos se dio en 1981 y a partir de ahí ha aumentado. Las cifras actuales rondan en los 40 millones de infectados actualmente y otros 40 millones de muertos desde que se descubrió la enfermedad. Ambas cifras son aproximadas. Las investigaciones de su origen han determinado que ese virus proviene de la mezcla de dos virus de inmunodeficiencia y que están en algunas especies de simios. O sea, con esto te digo todo. ¿De dónde proviene el SIDA? Del bestialismo. Los hombres con simios. Es tremendo lo que ha estado sucediendo.
Algunos datos nos arrojan que la comunidad gay tiene del 80 al 85% de infectados por SIDA. Y dicen algunas personas, pues a mí no me gustan los hombres. Sí, pero ahora hay bisexuales. Y quizá con la que te metiste, o con quien tuviste contacto, pues se metió por ahí con otro varón, y ese varón le gustaban los hombres y las mujeres. Y entonces va a ser bueno que los adúlteros se hagan su chequeo. Ok, ¿qué vemos aquí? Dios mandó que el hombre no tuviera relaciones con otros hombres. Eso es lo que Dios mandó, que no tuviera relación con otros hombres. Romanos 1:26, por favor. Y esto, el ser humano ha decidido vivir en contra de la ley de Dios y las consecuencias ya están aquí. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, dice el verso de Romanos 1, verso 27, dice: de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Quién lo prohibió? Dice la Escritura: el que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. Ahí dice en Gálatas 6:8. Y Dios, dice la Escritura, que no puede ser burlado. La gente se intenta burlar, pero de Dios nadie se burla. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo de la indignación de Dios. ¿Será esto así? Romanos 1:18, ¿qué dice ahí mismo en su contexto? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Es pecado, es cuando la gente transgrede la ley de Dios y que decide no andar bajo las ordenanzas o el orden que Dios ha establecido. Ahí se revela la ira de Dios. Y entonces Dios sabe hacerse escuchar de una o de otra manera. Isaías 26:20, por favor. Una palabra que Dios le da a su pueblo en tiempos difíciles. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa ¿qué? La indignación. Este es un pasaje que nos muestra cómo Dios está airado y busca guardar a su pueblo, pero deja muy claro que este es un tiempo de indignación. Y quiero decirte que el contexto de este capítulo está hablando de estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesús. Y le dice: escóndete. Estamos viviendo tiempos de juicios, porque no solo la salud del mundo está siendo afectada, los sistemas de salud de muchos países están siendo puestos a prueba y muchos países están colapsando. Se ha detenido la economía. Los gobiernos están completamente enfocados a esto y están siendo rebasados por esta situación. Salmo 39:11 dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él.
Ciertamente vanidad es todo hombre. Un diminuto virus ha puesto de cabeza al mundo entero, mi amado. Solo quiero decirte esto, dedo de Dios es este. Y esto lo dijeron cuando vieron las maravillas de Dios, los juicios que trajo sobre una nación llamada Egipto. Hoy Dios está trayendo uno tras otro. ¿Qué dice la Escritura? Colosenses 3:5. ¿Qué nos manda Dios en estos tiempos? Tú que te quieres refugiar, guardar en Dios. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es aquello terrenal que hay que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios ha soltado su ira contra todas estas cosas. Y hoy quizá muchos dirán, yo no participo de estas depravaciones que usted acaba de mencionar, pero quizás sí haces otras. ¿Sí me explico? Y es tiempo, como dijo el apóstol Pedro a su generación, sed salvos de esta perversa generación. Hay un tiempo que Dios está dando para que nos volvamos a Él. No podemos seguir iguales, porque la ira de Dios se ha soltado. Y es así como les dijo Jesús a quienes se creían justos, porque ellos no les había sobrevenido una tragedia. ¿Qué les dijo Jesús en Lucas 13, verso 2? Respondiendo les dijo Jesús, había ocurrido una gran tragedia. Había unos galileos sobre los cuales habían sido muertos unos, a otros les había caído una torre encima y todo el mundo estaba sorprendido. Y decían, qué terrible tragedia les aconteció, qué pecadores han de haber sido. Y entonces Jesús les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y si tú estás actualmente desobedeciendo la ley de Dios y tú vas en contra de ella, el Espíritu hoy te dice así, si no te arrepientes, tú también vas a perecer. Pero el perecer no significa que te mueras aquí y ahora, sino que si con este coronavirus pasara algo en tu vida y tú te mueres y tú no te arrepientes y te preparas para la vida venidera, tú vas a perecer en el infierno. Por tanto, atendamos bien el tiempo que tenemos, la gran oportunidad que Dios tiene para nosotros. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová, no el de los testigos de Jehová, sino Dios, ni hará bien, ni hará mal. O sea que se autoengañan y dicen, no va a pasar nada. No vayas a confiarte. Es tiempo de que medites en tus caminos y no de que te entregues a lo terrenal, a tus pasiones y tus deseos. Hoy hay un llamado de Dios para ti. ¿Qué le dice Dios a su pueblo en esta cuarentena? Como leíamos, Dios le dijo al pueblo que cuando es el tiempo de su indignación, el pueblo se guarde. ¿De acuerdo? Y aún esto nos lleva a recordar una promesa que dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Mantengamos limpias nuestras vestiduras, para que sea que vivamos o que muramos, finalmente somos del Señor. Y si partimos con Él, estaremos con Él, allá en la eternidad.
Entonces guardemos nuestras vidas. Nuestras autoridades han determinado, como en otros países, que las personas reduzcan las actividades y eviten salir de sus casas innecesariamente, así como las concentraciones masivas de personas, y eso es lo que vamos a evitar en este lugar, pero nos vamos a conectar. ¿Qué debe de hacer el cristiano, las personas que se reúnen a buscar a Dios cada semana? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es su postura correcta? Pues resguardarse. La Biblia tiene elementos para ambas posturas, para el que se guarda como el que sale, el que tiene que tener la confianza. Pero queremos presentarte un video que creemos que nos arroja bastante luz al respecto. No sé si cuando lo proyectemos, hermano, puedan escucharlo nítidamente los hermanos. Algunos hermanos lo han escuchado y consideran que las opiniones ahí vertidas son correctas y no contravienen a la palabra de Dios. Vamos a escucharlo, por favor. Unos meses antes del 10 de agosto de 1527, día en el que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo Johann Hess, líder de la Reforma en esa ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero sobre si un cristiano debería huir de una plaga mortal. Con la presencia de la peste más mortífera de la historia, tanto en Silesia como en Wittenberg, Lutero escribe una de sus cartas más apasionantes. El pasado 11 de febrero publicamos un artículo titulado El coronavirus, la peste bubónica y el reformador Martín Lutero, en el cual hablamos de las implicaciones de esta carta para los creyentes que hoy sufren la epidemia del COVID-19. En este video quisimos retomar las ideas que da la carta sobre cómo manejar una peste mortal y ampliar las vivencias de Martín Lutero en el momento en que la peste bubónica afectó su hogar. La peste bubónica fue la pandemia más terrible que ha experimentado la humanidad. La misma bacteria Yersinia pestis causó 3 grandes brotes a lo largo de la historia: la plaga justiniana en el siglo VI, la peste negra en el siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX, causando muchos brotes pequeños en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Aunque los 3 brotes cobraron la vida de muchas personas, el segundo brote fue el más mortífero. Se estima que al menos 1/3 de la humanidad perdió la vida. En Europa, la plaga borró al 50% de la población solo entre 1346 y 1353. Esta peste afectó directamente a Martín Lutero cuando llegó a Wittenberg en agosto de 1527, junto con Johannes Bugenhagen y otros 2 capellanes. Lutero se quedó en la ciudad por las razones expuestas en su carta, oponiéndose a la orden del príncipe elector Juan de Sajonia. 17 días después de la llegada de la peste a Wittenberg, había ya 18 muertes. La esposa del alcalde, Tilo Dene, murió casi en manos de Lutero. Catarina, esposa del reformador, convirtió su hogar en un hospital. Cuando se casaron, recibieron un antiguo monasterio agustino como hogar, y Catarina se dedicó a lo largo de su vida a administrar las tenencias del lugar, lo cual incluía convertirlo en un refugio para enfermos en tiempos de epidemias o enfermedades extendidas. Por ese tiempo, Catarina estaba embarazada. Su hijo Hans se encontraba enfermo, negándose a comer, pero aún así no se detuvo en atender y acoger a personas enfermas en su hogar. La esposa de George Rorer, uno de los teólogos que ayudó a Lutero en la traducción de la escritura al alemán, también estaba embarazada en el hogar de Catarina. A causa de la peste enfermó y ella y su bebé perdieron la vida. Bugenhagen, llamado Doctor Pomeranus por Lutero, fue su consejero personal y quien lo unió en matrimonio con Catarina. En el momento en que la peste llegó a Wittenberg, este famoso reformador se mudó junto con su familia a vivir a la casa hospital de Lutero en busca de consuelo mutuo. Hacia noviembre del mismo año, tiempo por el cual la peste había cobrado muchas vidas tanto en Silesia como en Wittenberg desde agosto y estaba ya a punto de acabarse en ambos lugares, Lutero respondió a Hess
Su respuesta también fue motivada por el hecho de que corrió una voz que afirmaba la cobardía de los habitantes de Wittenberg al huir de la peste. En su carta abierta de 14 páginas titulada sobre si se debe huir de una plaga mortal, Lutero trata dos posiciones que circulaban por el momento. Unos decían que un cristiano no tenía razones para huir, mientras que otros decían que sí. Esta carta fue reimpresa en muchos lugares, buscando beneficiar a tanta gente como fuese posible en tiempos de epidemia. Aquí les presentamos 3 ideas fundamentales que resumen el contenido de la carta. La primera idea en la carta de Lutero es que es posible huir de una peste mortal en desobediencia absoluta. Esto ocurre cuando hay un deber entre personas. En la familia, un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan de cuidado, ni tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Un siervo tenía un deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. También quienes tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, igual que quienes trabajan en ayudar a los demás, como los médicos. La única excepción es que una persona provea de un reemplazo capacitado para cuidar de aquellos para con quienes tiene un deber. Un médico puede traer a otro para que cumpla sus funciones, lo mismo que un gobernante o un pastor, pero si no hay tal provisión, no hay forma de huir sin que se cometa un gran pecado. Ahora, ese deber se extiende a todos aquellos que no tienen forma de cuidarse. Lo ideal, dice Lutero, es que el gobierno de cada ciudad tenga los medios para cuidar de su gente. Pero si no es el caso, entonces es importante que la gente misma se disponga para ayudar a otros en todo lo posible. Así, si hay un hermano que no tiene quien lo cuide, será deber absoluto de las personas más cercanas. 2 versículos clave en el pensamiento de Lutero sobre este punto fueron 1 de Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en 1 de Juan 3:15 al 17. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? La segunda idea de Lutero en su carta es que quedarse en la peste puede resultar muy pecaminoso. Muchos sostenían que cualquier clase de mal en el mundo venía como castigo de Dios por los pecados, por lo que frente a una plaga solo había que esperar pacientemente la justa retribución. Así, huir era una gran muestra de incredulidad y que, en cambio, esperar el mal era una muestra de fe. Lutero dice que se requiere tener realmente una fe que toma más que leche espiritual para pensar así y esperar en paz mientras el terror está en todo lugar. Sin embargo, que no se puede condenar esta forma de ver o de asumir la situación. Pero advierte, hay que tener cuidado de tentar a Dios. Hay algunos que se creen independientes y confían en que nada les va a ocurrir porque al final está en Dios la decisión de traer sanidad o muerte a una persona en razón de un juicio justo. Eso es orgulloso e irresponsable. Alguien puede ignorar la inteligencia y los medios de gracia que Dios creó y correr directo hacia el contagio, lo cual terminará en suicidio o en la muerte de otros también. Lutero piensa en la comida y en el vestido como muestra de que exponer la vida es absurdo. ¿Acaso morir de frío o de hambre no podrían considerarse castigos de Dios? Entonces, ¿por qué evitar ese castigo al saciar el hambre y al buscar abrigo? Comer y vestirse entonces serían acciones de incrédulos que no confían en el juicio de Dios. Así, andar sin cuidado es algo pecaminoso por razón de la vida propia y la de otros.
De hecho, si alguien está lejos del virus, debe buscar mantenerse así a toda costa, evitando cualquier contacto innecesario con otros. Si no hay razón para permanecer en un lugar en donde la vida está expuesta, alguien es totalmente libre para huir e incluso hace bien a otros. Por lo cual, si por razones de conciencia alguien decide quedarse, debe hacerlo sin tentar a Dios y sin juzgar a aquellos que no hacen igual que Él. La tercera gran idea de la carta es que hay gran recompensa y confianza para el cristiano que decida quedarse por misericordia, aún sin ser un deber explícito. Lutero consideraba que, luego de analizar cuándo era un mandamiento permanecer o huir, hay un golpe mortal que se le da al enemigo: la misericordia. Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo 41, del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor. En su enfermedad restaurarás su salud. A partir de este salmo, Lutero tenía plena confianza en que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado. ¿Por qué temer entonces el ataque del enemigo en forma de una plaga? Incluso si una persona que estuviera ejerciendo la misericordia enfermaba, iba a ser Dios mismo quien la iba a cuidar. Por eso también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir a otros en medio de la epidemia o la enfermedad, sin necesidad de que haya un deber específico. Ese fue el caso del mismo Lutero y su esposa Catarina, quien deciden recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso estando Catarina embarazada en el momento en que la peste atacaba a Wittenberg. Si bien Lutero en su labor como pastor lo ataba a sus ovejas, puso a disposición de los necesitados su casa y su familia, yendo más allá del deber. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma esta carta te ha inspirado a servir a otros? ¿Cómo crees que las ideas de esta carta deben guiar a la iglesia de hoy? ¿Hay alguna situación donde creas tener hoy un deber para con otros en las epidemias que afectan nuestro tiempo? ¿Sí nos queda claro los puntos? Entonces, ¿es tiempo de guardarse? Amén. ¿Tienes una persona en tu casa que necesita? No puedes huir. Es tu hijo, es tu esposa, es tu esposo, tú tienes que cuidar de él. Los ministros no tienen vuelta de hoja, tienen un deber. No te puedes quedar innecesariamente. Y si aún tú decides hacer misericordia y estar ahí, tu decisión personal. Pero, dice la Escritura, razones para atender a las recomendaciones de gobierno. Este video incluso, hermanos, yo creo que, y a todas las iglesias se los compartimos, el audio va a estar ahí, el video no, creo que lo vamos a subir por ahí, para que lo tengan y puedan analizar aún estos puntos más detenidamente, y creo que sí son muy importantes, porque es tiempo de oír la voz de Dios. ¿Qué quiere que hagas? Y para oír la voz de Dios, su palabra es muy clara, razones para atender las recomendaciones de gobierno. Romanos 13:1. No, es que yo pienso así y es que dónde está el amor, etcétera. Quiero decirte que por ahí ya hay hasta profetas que se están levantando y discúlpame, pero me parece que tienen una ignorancia muy profunda al respecto y ya hasta están satanizando las cosas. O sea,
eres un cobarde, te vas a ir al infierno, si tú te escondes, los cobardes incrédulos no entrarán y debes ir a los enfermos, los debes abrazar, les debes decir cuánto los amas. Para empezar, mira, no digas locuras. ¿Por qué? Si hay un enfermo, ¿tú crees que el gobierno te va a permitir tener contacto con él? Para nada. ¿Sí me explicó? O sea, las medidas ahorita son extremadas. Y bueno, mis amados, qué bueno que haya esto, ya lo vimos, hay diferentes corrientes de pensamiento y se van a respetar. Pero sí es importante que las hagas saber para saber cuál es tu postura, ¿no? Y poder también tomar las medidas necesarias. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, por favor, ya cortemos ese estado de rebeldía ante lo que Dios manda. Es importante mostrar esta sujeción en toda medida que hace bien al prójimo. Oye, por primera vez el gobierno está dando una, por lo menos ponle palomita, una buena, ¿no? ¿Sí me explicó? De entre 100 malas que te ha dado, ahora te dice, cuídate, resguárdate. ¿Y ahora no quieres? Presta oído, por favor. Sujétate a las autoridades. Sométete, por favor. Ok. Son medidas que hacen bien al prójimo, ¿sí o no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces por amor al prójimo, ¿por qué? Porque dice Romanos 13:10 lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es de que no me salgas con que a partir de hoy me digas, pues ¿qué no dice la Biblia que los saludes con ósculo santo? No seas cobarde. Discúlpame. Te están dando una orden restrictiva: no saludes ni de mano ni de beso. ¿Cómo se va a hacer el saludo? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo va a ser? Algunos dicen que así, otros dicen que así, otros dicen que con el pie, otros que con el codo, pero una cosa sí sé, que las restricciones aumentaron y dicen que tus pláticas a 1.5 metros de distancia y que te pongas tu cubrebocas, pero ya se agotaron. Fabrícalo en tu casa. Mira, incluso hay quienes dicen, no, es que el virus es tan diminuto que se te va a transmitir y va a entrar. Ni siquiera es suficiente el cubrebocas. Déjame decirte que sí es diminuto el virus, pero tampoco es un virus como el VIH que va siendo conducido a través de un, vamos a decir, un fluido líquido, y entonces es verdad que el virus del SIDA atraviesa incluso aún los mismos preservativos y no te ayudan en nada. Pero no estás fluyendo a través, no estás en el agua y estás hablando para transmitírselo al otro. O sea, sí es un tipo de filtro, sí lo detiene. Entonces, ya no estamos jugando. El amor no hace mal al prójimo, así es de que ni tú vayas a andar diciéndole a todo mundo tus propias ideas. Sí, ve y abrázalos, sí, ve y bésalos, qué falta de amor, por favor. Tomemos las medidas necesarias, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, respetemos a nuestra autoridad. El cristiano siempre va a andar en amor. ¿Sabes por qué? Porque anda en el Espíritu. Porque uno de los frutos del Espíritu es el amor. Así que el avisado ve el mal y se esconde. Y vámonos, escóndete. Pero no con esa psicosis. No. Pero sí toma todas tus medidas. ¿Sí me explicó? Se respeta la corriente de pensamiento, la fe que tengan algunos y la conciencia de algunos, como se explicó en el video. Porque es bíblico.
Y ahorita lo mejor es mantenerte alejado porque para evitar la propagación. Algunos piensan en ir a visitar enfermos que tienen coronavirus. Mira, eso es una locura. No va a suceder nunca. Sí se pueden tomar medidas y algunos están acusando ahí hasta de que por qué te acobardas, iglesia y no sé qué. No vamos a dejar de compartir el evangelio, ¿o sí? Se va a llevar a usted un dato y ahí nos vamos a conectar. Tiene necesidades, ahí las vamos a atender, como le dije en un principio. Y Jesús supo ser prudente en su ministerio cuando había riesgo de morir. Aun cuando no era su tiempo, lo evitaba. Jesús lo evitaba en todo momento. Mantengamos distancia. Amén. Por favor, le quiero reiterar lo que dice la Escritura. La Escritura, los principios que Lutero manejó son bíblicos. Déjeme decirle, los tenemos más que estudiados. Dijo Lutero lo siguiente: ¿alguien es libre para oír? No juzgue al que no huye, por favor. Y el que no huye, no juzgue al que huyó, por favor. Cada quien esté convencido de sí mismo. Pero algo sí nos manda la Escritura: sujétate a tus autoridades. ¿Sí? Entonces te suplico que vuelvas a retomar esto, de ser necesario, lo estudies muy bien para que hagamos las cosas como Dios nos manda. Y te doy simple y sencillamente lo siguiente: digas, no, es que, y entonces ahora las predicaciones masivas, mira, los que van a sufrir son los amigos estos de la prosperidad. Sí, esos sí van a sufrir. ¿Por qué? Porque nomás están esperando que lleguen las ovejitas para pedirles el dinero. ¿Sí me explicó? Y pasa el alfolí y adelante, y todo el mundo deja su dinero. En este lugar no te hemos pedido dinero, sí, para nada. Pero en aquellos lugares sí van a sufrir porque ya no van a tener para sus lujos extremistas. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya no vamos a tenerlo así en una reunión general, pero sí nos vamos a ver por línea y no vamos a perder el contacto para nada. Y si conoces a alguna persona que tiene necesidad, que ante esto está reflexionando, porque la gente reflexiona ante esto, pues con toda confianza, comunícalo y le damos una cita o se le conecta también para que escuche el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Nomás si pásanos el nombre, quién es, para ubicar y poderlo dar de alta ahí en el grupo. Te voy a suplicar que ahí pases con las personas de atrás, les dejes esto, y así mismo en cada iglesia, por favor, se haga de esta manera. Seamos prudentes, guardémonos, obedezcamos las recomendaciones. Y esto no quiere decir que a las personas les falte fe en Dios, para nada. Pero una cosa sí le menciono: que si vivimos, vivamos para Dios, que nos preparemos. Ha llegado un momento en el cual, mira, ni todo el dinero del mundo libra al más rico. Es más, ya se están dando casos en donde el que ya la libró vuelve a pescar el virus y se va. ¿Qué dice la Escritura? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Prepárate. Y como dicen coloquialmente, que si te alcanza, no importa si estuviste encerrado y te alcanzó la muerte, porque no está respetando edades ni clases sociales, pues que te agarre confesado. ¿Sí me explicó? Bien preparadito con Dios. Pues aprovechar el tiempo, amados. Termino con una palabra
de Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios, se decía en un principio, y dadle gloria. No les temas, aunque habla de los hombres, dice, no les temas al que puede matar el cuerpo. Ahora ya no son solo los hombres, ahora son los virus. No le temas, témele a Dios. Y tú, amado, que tienes la fe, no andes como los que no tienen esperanza, por favor. No andes angustiado, ay, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer? Ay, ahora ya no podemos esto, ya no podemos, ay, ¿ahora qué? Ay, qué hijos. No, tenemos una esperanza. ¿Sí? Y usted que no tiene esa esperanza, búsquela para que esté bien tranquilo. Y hasta le va a hallar sentido a esto. Le va a hallar el lado bonito, el estar en casa con sus hijos, platicar. Se le acabaron sus excusitas, aún a su patrón mismo ahí de mantenerlos en otras actividades. Ahora va a haber tiempo. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Y la comida? Mira, platicaba con un hermano, y precisamente él viene de un país comunista. Y él dice, mira, lo que está viviendo ahorita, en nada se compara con lo que nosotros hemos padecido. Dice, ahí en Cuba, dice, en ocasiones sobrevivimos con arrocito, con huevito, ya está ahí. Y sí, aquí estamos. Sí le doy algunas recomendaciones. Cuide su dinero. Cuide muy bien en lo que gasta. No es tiempo de endeudarse. Las economías están colapsando. Acaban de dar el aviso, General Motors ya cerró, Honda ya cerró, Toyota ya cerró temporalmente. Son miles de personas. Y se esperan nuevos avisos el día de mañana en diferentes negocios. Se está colapsando la economía. Tampoco entre en una gran preocupación, por favor, bástele a cada día su propio afán. ¿Ve qué importante es tener a Cristo? Lo vuelvo a repetir, un día hablando con un cristiano, un hermano cristiano, dice, hermano, todos están corriendo y sacando todo del centro comercial, se quedó vacío. Por ahí teníamos unas imágenes, ¿verdad? Un centro comercial vacío. Inmediatamente unos hermanos de Estados Unidos dicen, mira, eso está sucediendo, ya está vacío. Y sacaron la foto y nos la enviaron. Entonces, pues hallémosle la parte bonita y sí está esto de esta forma. Pero decía este hermano, dice, oye, todos están llevando todo, dice, y los que no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Le digo, pues, ¿cómo le harías? No, pues si no tenemos, no tenemos. Le digo, así es, bástele a cada día su propio afán. Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. Creo que es un tiempo, mi amado, en donde el egoísmo se va a acabar. Yo quiero decirte y darte una recomendación en cada ciudad, a cada persona. Es tiempo de que la abundancia de unos supla la escasez de otros, que se demuestre esa verdadera unidad como mexicanos, que se demuestre ese nacionalismo y ese amor. Y aún en otras ciudades más allá, en otros países, es tiempo de que ya se acabe ese egoísmo. Comencemos por algo bueno, empecemos a aprender a hacer el bien. Que no digas aquí, ay, es que luego después si yo le doy, ¿qué me va a faltar? ¿Me va a faltar a mí? No, ¿y cómo le vamos a hacer? La escritura por ahí no es el momento, no quiero extenderme más, pero la escritura habla de una situación que se da en Jerusalén, un sitio que se da sobre la ciudad
y ahí está el pueblo resguardado, amurallado, porque los enemigos estaban rodeándolo y los querían atacar. Entonces Dios hizo que huyeran los enemigos, que era un campamento numeroso. Y entonces había por ahí 4 leprosos fuera de la ciudad. Y dice que se metieron al campamento y se dieron cuenta que habían huido. Y habían dejado todo porque les había llegado un rumor. Espantados corrieron y dejaron todo, alimento, todo. Se fueron. Y entonces estos hombres reaccionan y dicen, mira, dejaron comida, todo. Pues pudieron haber dicho, somos 4, vamos a hacernos ricos, nos quedamos con esto, nos empoderamos y ni quien se acerque, además estamos leprosos. Pues de una vez les decimos, no te acerques, coronavirus, aléjate. No, estos dijeron, no, espérate, vamos a darles aviso, allá tienen hambre adentro. No sea que nuestra maldad nos alcance. Ojo, mi amado, hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Lutero supo oír la voz de Dios, ya lo dijo para los ministros. Él tomó su propia decisión y abrió su casa. Fue más allá. Otros adoptaron lo mismo, pero murieron algunos. Su esposa de uno de ellos. O sea, sí hubo muertes. ¿De acuerdo? Pero es tiempo de que el amor nos lleve a ver por los demás. Cuídate del egoísmo, por favor. Y si hay ciudades que lleguen a padecer y haya lugares en donde quizá haya un poco más de libertad porque la epidemia no corrió más allá, yo te pediría un favor a todos los que están conectados, comunícate, por favor. Vamos a estar bien comunicados. Hubo un tiempo en el cual hubo hambre en Jerusalén y el apóstol Pablo mismo dice que los de otra ciudad se juntaron para ayudar a los que estaban en un momento de hambre en Jerusalén. Entonces no podemos perder la comunicación. No estamos solos, quiero comentárselos de una vez, no nos sintamos solos en medio de esto, no estamos solos, ¿de acuerdo? La comunicación nos va a ayudar mucho, ¿sí? Pues damos gracias a Dios, les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están conectados y vamos a estar para servirles. Padre, te damos gracias porque en tu palabra no cabe duda que tú nos avisas, Señor. Hoy queremos, Señor, tomar las medidas que nos están pidiendo, ejecutarlas al pie de la letra y durante el tiempo necesario, Señor. Guarda a los presentes, muéstranos tu poder, Señor, muéstranos tu fidelidad. Porque dice la Escritura que tú honras a los que te honran, es decir, a los que te aman y a los que te respetan en tu palabra. Llévanos a respetarla, Señor, a no ser negligentes con esto. En el nombre del Señor Jesús, guárdanos y queremos estar al pendiente hasta el día 20, Señor, de lo que suceda. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos, en cada lugar estará el responsable, o si hay alguna duda, también de los que quieran platicar con algún hermano o con un servidor, podemos atenderlos vía internet. Que Dios les bendiga a todos y no nos vemos ya aquí la próxima semana, nos vamos a estar viendo a través de las redes. Si alguien no tiene internet, por favor, júntense entre varios, si pueden poner el internet o tienes a alguien cercano con internet, pues ahí te puedes reunir, pero sé muy responsable. Si tienes algún familiar enfermo, gripa, tos o algo, mejor ni te le acerques, mejor quédate ahí. Si se necesita hacer cambios, pues hay que hacerlos e invertir en lo que vale la pena, ¿no? Hay que poner su internet y vamos a conectarnos, ¿sí? Que Dios les bendiga a todos.